Bienvenidos a su espacio Tertulia Económica. Las exenciones fiscales en República Dominicana han representado un gasto tributario estimado en 243,000 millones de pesos al año. El director general de Impuestos Internos, hablando a la prensa, se refirió al tema cuando dijo que son ahora mismo unos 243,000 millones de pesos al año, que es un presupuesto deficitario fruto de este gasto tributario que se tiene. Quiere decir que el director de Impuestos Internos interpreta o quiere que se interprete que el presupuesto de la nación, el presupuesto general de la nación, es deficitario debido a las exenciones fiscales, las cuales en gran parte estaba contemplada su eliminación en el fallido proyecto de reforma tributaria presentado el año pasado y que no pasó, no surtió efecto, y el presidente de la República, producto de la repulsa general de los diferentes sectores, optó por retirarlo y dijo que no iba más sobre ese tema. Pero él aclaró, desde el gobierno, desde la presidencia, quiere decir que desde otro sector como es el Ministerio de Finanzas, vía la Dirección General de Impuestos Internos, pudieran introducirse medidas correctivas a la fiscalidad en procura de mejorar las recaudaciones fiscales, ausentes de un proyecto de reforma tributaria que nosotros por años le venimos llamando un pacto fiscal, donde las partes converjan, se pongan de acuerdo, se discute, se desmenuce el contenido de lo que pudiera ser una nueva ley y se llegue entonces a la emisión de la misma y con un contenido básico que implique reducción de las tasas, simplificación de los sistemas tributarios, de los procedimientos tributarios, unificación de criterios entre las diferentes administraciones de la Dirección General de Impuestos Internos y sobre todo una ampliación de la base impositiva que tienda a mejorar los controles, a eficientizar los cruces de informaciones de que dispone la Dirección General de Impuestos Internos y más o menos aproximadamente cerca a la reducción, no vamos a decir la eliminación, pero por lo menos la reducción de la informalidad que tiene el sistema económico, el sistema tributario, la economía de República Dominicana, fundamentada en operaciones generalmente informales y que no persiguen la evasión fiscal, sino que la evasión fiscal, la falta de pago de tributos, entonces está conexa con esa informalidad porque la operación no se declara, al no declararse no existe. Entonces, por ahí andan las cosas y bien por el director general de Impuestos Internos, don Luis Valdés, que está dando por donde la llaga duele, por donde justamente sangra el sistema tributario dominicano y donde diferentes sectores disfrutan de exenciones perennes, continuas, sin vencimiento y o renovables. Así comienza Tertulia Económica. Nosotros le damos la bienvenida, vamos a una breve pausa y entonces entramos en materia. O seguimos en materia. Pausamos. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte,
vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. El Banco Central de la República Dominicana, durante esta semana, casi a finales, ha publicado el índice de precios, el comportamiento del índice de precios al consumidor. 1.08% fue el movimiento hacia arriba de los precios durante el recién finalizado mes de mayo, año 2025. Ese 0.08 ubica la inflación dentro de, anualizada naturalmente, dentro del rango de 4-5%, que es la meta que tiene, o la estrategia más que la meta, que es la estrategia aspiracional que ha planteado la gobernación del Banco Central y el aparato económico del país. Hay una tendencia a cuáles meses o a que algunos meses sean diferentes de otros en cuanto al comportamiento de los precios, sobre todo de la canasta familiar. En los meses de enero y diciembre, históricamente, ha habido un mayor índice de inflación con relación a los otros 10 meses. En enero de este año 2025, el Banco Central publicó 0.37%, siempre por debajo del 0.5%. En el mes de febrero, 0.32%, marzo, 0.31%, y aquí viene abril, 0.03%, que es prácticamente cero, y mayo, 0.08%, que es prácticamente cero. Entonces, esos 2 meses comparan con el año anterior, el año 2024, abril-mayo, donde hubo una inflación, un índice negativo, donde hubo un decrecimiento de 0.10 y 0.04. Es bueno acotar que en lo que va de año no ha habido un solo mes, y van 5 cerrados, no ha habido un solo mes en el cual el índice de inflación haya sido negativo. Hacemos esta acotación porque a partir de la pandemia COVID-19, año 2020, y con el advenimiento de los eventos internacionales, como es el caso de la guerra o la invasión de Rusia a Ucrania, como se denomina, y posteriormente Israel-Hamás, pues los precios prácticamente se duplicaron, no en República Dominicana únicamente, a nivel de las grandes economías, y se comenzó a manejar un índice de inflación próximo a los 2 dígitos, sino en los 2 dígitos. Quiero decir, próximo al 10% y o sobre el 10% en algunos casos. La intención debe ser que, superado por lo menos el COVID-19 y ya acostumbrados a los acontecimientos bélicos citados, lo correcto sería que los precios comiencen a regresar, no exactamente donde estábamos en el año, donde estuvimos en el año 2020, pero en el año 2020 más un índice de inflación lógico, un índice de inflación consistente con las etapas normales de la economía. ¿Qué queremos decir? Que un producto que se disparó al 50% por encima, o un 50% por encima del precio que regía, bueno, pero que regrese por lo menos un 30% y se quede con un 20%, para decir que la
inflación 2025 absorbió esa diferencia no regresada o no eliminada. Entonces, por eso hacemos énfasis en que a este momento, si nosotros sumarizamos la depreciación o la devaluación, tampoco el índice de precios, el incremento en los precios de los productos, habría en 5 meses una acumulación de un 1.11, pero eso es antes de llegar a la mitad de año. Si lo proyectamos al año completo, estaría dando cerca de un 2.75 a un 3%, porque recordamos que los meses de fin de año, durante los meses finales del año, ese índice se incrementa. Entonces, podemos concluir sobre el tema diciendo que para el año 2025 tenemos una expectativa inflacionaria muy parecida al año 2024 y, ¿por qué no?, al año 2023, porque ha sido consistente en el 3.5 tanto. Año 2024, 3.35. Año 2023, 3.57. Y fíjate, año 2022, todavía periodo de pandemia, 7.83, casi un 8, que es los años donde las grandes economías se aproximan al 10%. Nosotros, afortunadamente, no llegamos al 8% en ese año. Quiere decir que con esa conclusión nosotros reiteramos la intención de que con una tasa cambiaria estable, como lo está, y hasta perdiendo puntos a veces, y unos precios homologados a nivel internacional, la resolución del problema de los furgones, de los fletes, que se triplicaron los precios en aquel momento, se congestionó de demanda de furgones, no había furgones. Lo normal es entonces que nosotros tengamos una esperancita ya en lo más recóndito de la economía de que la canasta familiar ceda un poco. Eso en ese aspecto. El presidente Luis Abinader ha expresado, ha indicado los puntos que deben aplicarse con relación a la situación haitiana, la situación del vecino país de Haití y la posible amenaza o la amenaza latente que constituye su descomposición social y económica frente a nuestro país. Por el momento los pronunciamientos han sido en firme de que la frontera dominicana está blindada, estamos seguros, se mantiene una vigilancia, se refuerza esa vigilancia, pero se hace necesario reunir los pasados presidentes, los expresidentes que viven, Hipólito Mejía, Leonel Fernández, Danilo Medina, con el objeto de que haya un discurso consensuado, se aproveche la experiencia de estas personas públicas y líderes del país y se arribe a conclusiones lógicas que tiendan a proteger la República Dominicana. No estamos hablando de sacar haitianos del país, estamos hablando de que República Dominicana mantenga el sosiego, la paz social que exhibe en este momento. Y creo que el hecho de que estos pasados presidentes, expresidentes, hayan accedido a la cumbre de presidentes sin precedentes en el país, pues es un paso hacia adelante, no solamente en la crisis de Haití, sino ante cualquier crisis futura que pudiera surgir en cualquier aspecto, y Dios nos libre, pero puede ser una catástrofe
climatológica, puede ser una catástrofe como lo es el caso Yexet, en fin, en el cual se necesita el consenso de todos los líderes y ahí está dado. Felicitamos al presidente de la República por llevar la voz cantante, por ser el protagonista de estos encuentros, y también felicitamos a don Hipólito Mejía, a don Leonel Fernández y también a don Danilo Medina por su contribución, su asistencia, aunque a veces en una actitud ligeramente pasiva, cediendo el escenario al presidente de la República, pero en procura de participar en lo que es la solución y no desde las gradas observando lo que pasa. Una breve pausa y continuamos. Este es Tertulia Económica. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Muy bien por el Banco de Reservas, que mantiene el liderazgo de las operaciones financieras de República Dominicana. En esta ocasión ha anunciado justamente desde el día 6 hasta el día 8 del mes de junio una feria inmobiliaria en la cual está poniendo tasas de interés para el financiamiento de esas viviendas casi al 50% de la tasa de mercado, un 8%, dándola y a 15 años de plazo, dando la oportunidad para aquellas personas, sobre todo los hogares jóvenes, tengan su vivienda, den el paso de vivienda rentada a casa propia y agregándole, además del descuento del 50% de la tasa de mercado para el financiamiento de la hipoteca y un aumento en los plazos, que generalmente son 10 años, aumentándolo a 15, pero agregándole un bono de mi primera vivienda y también la exención del ITEVIS, según establece la ley para las primeras viviendas. El presidente administrador del Banco de Reserva da un paso hacia adelante y sobre todo porque se ubica en un sector que, si bien no es marginal, es en desarrollo. Eso está próximo a la ciudad Juan Bosch, que ya eso es el mismo Distrito Nacional con su crecimiento horizontal inconmensurable. De manera que queríamos traer esta nota referente a las actividades del Banco de Reservas en momentos donde el sector financiero lucha por la formalización y donde lo que se quiere es que todo el mundo esté bancarizado. Fíjate, director, cómo ya se ve raro una persona en un supermercado, en la caja de un supermercado, pagando en efectivo. La mayoría paga con una tarjeta. Eso quiere decir que esa persona ya está formalizada, porque para tener acceso a la tarjeta de crédito necesariamente debe estar capturado por el banco. A eso nos referimos. La tasa del dólar no es noticia, se ha mantenido estable, se ha mantenido, digamos, en las últimas semanas oscilando por debajo del 59.50.
la tasa de referencia del Banco Central. Al producir el programa reportó 58.87 la compra y 59.29 la venta, con una brecha bien estrecha de 42 centavos entre el precio de venta y el de compra y venta, 42 centavos. La banca comercial se mantiene entre el 60-50, tasa de ventanilla, ¿no? Y 60-25, comprando alrededor del 58 o el 58-40. Eso es más o menos la escala en que se mueve el dólar en estos momentos. Y entonces, por eso decimos que el comportamiento de la tasa cambiaria en las últimas semanas no es noticia. En el orden internacional, la OCDE ha invitado a frenar la guerra comercial, entendiendo que la guerra comercial es atentatoria al crecimiento de la economía mundial. Según sus proyecciones, y que está basado en el comportamiento actual de las economías principales, según sus proyecciones, ha habido una reducción en la proyección de crecimiento de la economía mundial hasta 2.9% de 3.24% que se proyectó originalmente. Se llama la guerra comercial a la aplicación de los aranceles que anuncia el gobierno de Estados Unidos y que mandó un memorándum durante la semana a sus países, a los países con los que mantiene relaciones comerciales, en el cual indica que, o les recuerda que la pausa para la aplicación de los aranceles ha terminado, la tregua, que ya es inminente y que y que por ende van a comenzar a correr. Inmediatamente esto impacta las bolsas internacionales, las bolsas de valores, el comercio internacional, las empresas públicas pierden valor porque se genera una expectativa de decrecimiento de la operación comercial a nivel global. En el orden internacional, la comidilla del momento la pudiera constituir lo que es el rompimiento de las relaciones afectuosas y afectivas entre el propietario, el accionista mayoritario de Tesla, Elon Musk, el hombre más rico del mundo, y Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Unos amores que nacieron en la campaña electoral y donde el presidente Trump se pronunció respecto a él como uno de los empresarios más inteligentes y exitosos del mundo. Pero hoy por hoy las cajas y los cajones se están disparando de aquí para allá y de allá para acá. Y entonces también este factor incide en el comportamiento de los precios internacionales. Así anda el ambiente internacional, y nosotros quedamos la expectativa de que ese impasse termine, se le ponga coto, porque ambas partes están perdiendo. Está perdiendo la empresa de Elon Musk, Tesla, que se calcula en 34,000, casi nada, 34,000 millones de dólares la pérdida por el pleito con Donald Trump. Entre tanto, la empresa de red social de Donald Trump se calcula que ha tenido una reducción en el precio de sus acciones en el orden del 8%. Ambas partes pierden, parece que no gana nadie, la economía mundial se resiente, y entonces lo mejor es apostar a unas buenas relaciones. Pausamos. Hola, soy la República Dominicana.
Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir, porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. El director general de Impuestos Internos, don Luis Valdés, ya con su extraordinario en la posición, porque ingresó a la Dirección General de Impuestos Internos en el año 2020, en el primer gobierno, y fue ratificado o continuado en la posición con la reelección del nuevo periodo del presidente Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno. Él ha dicho claramente respecto a las exenciones fiscales que el costo, el sacrificio fiscal para el Estado es de alrededor de 243,000 millones de pesos al año. Entonces, recordamos que muchas de esas leyes de incentivo fiscal estaba contemplada su reducción o su revisión, déjame llamarlo así, en el proyecto que no pasó de ser proyecto de reforma tributaria del año 2024. Entonces, nosotros recopilando algunas de las leyes, no todas, vemos que está la ley 532 sobre promoción agrícola y ganadera, la ley 890 sobre fomento de las zonas francas, la ley 5607 sobre cadena textil y calzados, la ley 15801 sobre incentivo turístico, la 5700 sobre incentivo al desarrollo de las fuentes de energía renovable, lo que llama la ley de energía, y la 5000208 sobre libros y bibliotecas. Hay otras más, como es la de incentivo a la inversión fronteriza. Está también lo que es la exención contributiva de las personas bajo dependencia o de las personas físicas, para mejor decirlo. Está también la exención al impuesto a la propiedad inmobiliaria. En fin, hay una serie de exenciones, pero refiriéndonos al sector turismo y zonas francas, nosotros entendemos que el incentivo se paga solo. ¿Por qué se paga solo? Se paga solo porque contribuye a la generación de puestos de trabajo en el país, y cada puesto de trabajo implica una ampliación de la nómina de contribuyentes a los impuestos, a la fiscalidad, para no referirme a ninguno en especial, porque tendría que hacer una discriminación entre el ITEVIS, que es de aplicación directa en cada transacción, productos grabados naturalmente, y tendría que hacerlo también con el impuesto sobre la renta, tanto a personas físicas como a sociedades, otros impuestos como el selectivo al consumo, etcétera, etcétera. Entonces, a la fiscalidad en sentido general. Hay exenciones que han sido mandatorias porque también está el factor competitivo. ¿Qué nosotros podemos hacer para que un turista que tiene posicionado como su centro vacacional, su nicho vacacional, digamos Cancún, ahí en México, en la Ribera Maya, desvíe ese posicionamiento hacia República Dominicana y sus diferentes ofertas turísticas, especialmente Punta Cana? Bueno, tenemos, número uno, que ser competitivos, o sea, marcar la diferencia o la igualdad en precios y marcar la diferencia en calidad.
En calidad, el ambiente físico, a veces tú no puedes modificarlo porque tenemos una playa natural, y esa playa es esa playa. Y así es. Entonces hay unas que son mejores que otras y ahí tú no puedes hacer nada. Pero puedes compensar con precios, calidad del servicio y una serie de atractivos, como pueden ser las actividades sociales, los entretenimientos, etc. Entonces, la atracción de esa masa de turistas genera divisas para el país. Si bien una parte de esas divisas regresa por repatriación de utilidades o por compra de bienes y servicios a nivel internacional, bienes y servicios que a lo mejor el país no está en condiciones de suplir, pero queda un reducto en República Dominicana, y esto estaría compensando ese costo fiscal de los 243 mil millones anuales que cita nuestro director general, el licenciado Luis Valdés. Entre tanto, y como una magia, República Dominicana, sin revisión tributaria profunda, aplicando medidas administrativas adicionales ante la ausencia de un pacto fiscal, tanto en aduanas como en impuestos sobre la renta, ha anunciado un incremento en las recaudaciones que excede el 100%. Pudiera llamar la atención desde diferentes ópticas esta información. Una es, me quedé corto, fui muy conservador cuando presupuesté, cuando estimé, o por el contrario he tenido ingresos extraordinarios que no estaban contenidos en mi proyección anual, mi proyección de recaudaciones fiscales anuales. Lo otro es, ok, tengo un incremento en las recaudaciones y se debe a un incremento en la actividad comercial del país. República Dominicana crece el Producto Interno Bruto, que es la sumatoria de toda la actividad comercial, en el orden del 4.5% y hasta 5% anual. Ese crecimiento es acumulativo. Quiere decir que si en el año 2024 creció un 4%, digamos, y en el año 2025 crece un 5%, tenemos un 9% acumulado, y ese acumulativo en el paso de los años tiende a aumentar no solamente la masa de contribuyentes, sino la calidad de la contribución, la cuantificación de la contribución, del impuesto que se paga. Otro factor es hasta dónde la informalidad está en una fase, digamos, de regresión, hasta dónde la informalidad económica o de la economía, hasta dónde esa informalidad está siendo formalizada, que quiere decir restarle a la informalidad y sumarle a la formalidad en la medida que entran nuevos contribuyentes, en la medida que se capturan, en esa misma medida tienen que aumentar las recaudaciones fiscales. Entonces, cuando yo hago la proyección a final del año anterior o a principio de este, respecto a las recaudaciones que voy a tener, tomaría yo en cuenta las medidas administrativas que iba a tomar en lo referente a este punto, que es el golpeo a la informalidad. El golpeo directo a la informalidad implicaría tener personas con RNC que antes no tenían, que antes no contribuían. Entonces, una serie de factores que me llevan a revisar la proyección. Ok, estamos en 5 meses cumplidos, enero, mayo. Bueno, me queda junio, diciembre. En ese periodo, ¿qué hago? Aumento la base que la fuente que me sirvió de base
para hacer la estimación, o me cruzo de brazos diciendo que estoy cumpliendo exactamente. Eso es lo que hay que evitar, eso último. Eso es lo último. Eso último es lo que hay que evitar. Cuando el presupuesto se cumple, entonces la tendencia es a disminuir la gestión, la eficiencia. Por eso es que en presupuestación se recomienda la revisión periódica de estos, de manera que se aumente hacia arriba, se reduzca y se lleve lo más próximo a lo que es más próximo a la realidad. Ese comentario con relación a la posición del director general de Impuestos Internos y, ¿por qué no?, del director general de Aduanas, del señor Lobatón. Nosotros vamos a una pausa y venimos con los finales. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir, porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bueno, en este resumen final, en su tertulia económica de esta semana, hemos visto el comportamiento del índice de precio al consumidor, donde apenas un 0.08% ha sido el incremento. Nosotros lo catalogamos como una neutralidad en el aumento de los precios. Nos llama la atención la reducción de la actividad en el área de recreación y cultura de 1.25%, lo cual pudiera estar fundamentado en la resaca, la nostalgia del accidente Jet Set, donde la gente, las personas, aún el pueblo dominicano todavía se siente dolido y tiene menor actividad callejera, actividad cultural y recreativa. Hemos visto con buenos ojos, ¿por qué no?, la celebración de la cumbre de presidentes con miras a resolver la situación de Haití, y sabrá Dios si se incluyen otros temas con la posteridad en la medida que esa estructura se va poniendo fuerte. Hemos visto la OCDE, que a nivel internacional ha pronosticado un decrecimiento en la proyección del Producto Interno Bruto para el año 2025, extensivo al 2026, que ha sido proyectado en 2.9%, por debajo de 3%. En el ámbito internacional también hemos visto esta situación sin parangón entre el presidente Donald Trump y su, ya vamos a llamarle, ex aliado, propietario de la marca de vehículos pionera en no uso de combustible, como Elon Musk. En la fiscalidad acabamos de hablar de lo que plantea el director general de Impuestos Internos sobre las exenciones fiscales. Nosotros satisfechos de llegar a todos ustedes, la esperanza de mantenernos en el aire y de contar con su sintonía. Nos queda tiempo para desearle la pasen bien e invitarlos a que continúen con nosotros. Hasta entonces.